acompañan la licenciada Laura Gursa Haidar, Coordinadora General de Protección Civil, quien nos hará un importante anuncio. Le acompañan Gloria Luz Ortiz Espejel, Directora de Capacitación del Senapred, Roberto Cuas Huepen, Director General de Senapred, Rubén Olfer Topete, Director General del Fonden, Luis Eduardo Pérez Ortiz, Director de Gestión de Riesgos del Senapred, y Ana Liz Hernández Lara, Directora de Vinculación de la Coordinación de Protección Civil. Gracias. Adelante, licenciada. Gracias. Buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy, como pudieron apreciar en la celebración del Día Nacional de Protección Civil, el señor secretario de Gobernación hizo algunos anuncios. Recibimos algunas inquietudes por parte de los medios de comunicación respecto de ampliar la información sobre las importantes noticias que enunció el secretario de Gobernación, razón por la cual nos dimos a la tarea de preparar esta conferencia con ustedes para poder ampliar alrededor de algunos de los temas que se tocaron en el transcurso del evento de esta mañana. Como sabrán ustedes, uno de los importantes anuncios fue en torno a la preparación de esta estrategia de preparación y respuesta de la Administración Pública Federal frente a escenario de grandes sismos y tsunamis. Esta estrategia, de manera general, bueno, les será entregado una publicación de estas donde viene el resumen sintetizado de en qué consiste esta estrategia de manera general, pero cuyo propósito de manera prioritaria va encaminado a ordenar y organizar el actuar del gobierno federal en esta primera fase. Sin embargo, se tienen previsto que se lleve un proceso escalonado de participaciones entre los distintos gobiernos estatales, es decir, el plan contiene alguna previsión de franjas de actuación alrededor de escenarios que se vayan presentando. Hoy por hoy hemos desarrollado y trabajado uno de los escenarios, que es la brecha de Guerrero, que justamente es el escenario que se corre hoy en el gran macrosimulacro de la Ciudad de México. Sin embargo, se tiene previsto al tenor de este plan seguir trabajando en otros escenarios importantes de gran sismicidad que pudieran presentarse en nuestro territorio nacional. A grosso modo, este plan tiene 3 niveles de organización. La capa superior está constituida en el Consejo Nacional de Protección Civil, un Comité Nacional de Emergencias y el Centro Nacional de Operaciones. Es el nivel estratégico, táctico y operativo, como se tiene previsto el esquema general de organización. Y a su vez, en el Comité Nacional de Emergencias se tienen previstos 3 ejes rectores: un eje de operaciones, un eje logístico y un eje administrativo. Estas 3 secciones, la primera de ellas, el operativo, tiene 5 grupos de trabajo. El primero es de búsqueda y rescate, el del Centro de Comunicaciones, el de evaluación de daños, el de sanidad y el de seguridad pública. Por cuanto al eje logístico, tiene 3 grupos de trabajo, que es el de acopio, organización y distribución de insumos, el Centro de Atención a Problemas Sociales Emergentes y el de refugios temporales. Y en el eje administrativo se tiene el de asuntos internacionales, la difusión de la información pública, la gestión de los recursos económicos y el seguimiento de las acciones. Son así los grupos de trabajo. Cada uno de estos grupos tiene 1, 2 y hasta 3 instituciones federales como líderes, coordinadoras, y agrupa y define a todas las instituciones que deben participar dentro del marco de actuación de cada uno de estos grupos de especialidad, y define los objetivos generales con los que deberá cumplir cada uno de estos grupos en caso de presentarse un escenario de gran sismicidad en nuestro país. Vale señalar que el plan plantea, valga la redundancia, un esquema de organización para garantizar la estabilización de una emergencia en los primeros 15 días de ocurrido un sismo, de tal manera que podamos lograr estandarizar, estabilizar la emergencia y poder dar pauta hacia un proceso de recuperación, procurando la mejor
actuación dentro de los esquemas del gobierno federal. Vale también señalar que en este plan se incorpora la participación de la sociedad civil y de los 3 órdenes de gobierno, de tal manera que iremos avanzando en una tarea que ya hemos emprendido con los gobiernos estatales y con los gobiernos municipales para tejer la actuación alrededor de una misma coherencia y darle a este proceso una actuación más ordenada. Ponemos a su disposición el documento para que estén ustedes en posibilidades de ampliar los detalles alrededor de la planeación. Otro de los temas que se dio hoy anuncio sobre ello es la creación de la Escuela Nacional de Protección Civil, una aspiración que se tiene en el sistema desde hace ya varios años y que finalmente hoy cobra vida, de tal manera que le voy a pedir a la licenciada Gloria Luz Espejel, quien será la encargada de dirigir las tareas de esta Escuela Nacional de Protección Civil, que nos dé una breve explicación de cómo funcionaría esta escuela a partir del día de hoy. Adelante. Gracias, buenos días. La Escuela Nacional de Protección Civil surge como una estrategia de formación y de profesionalización de los diferentes cuadros que tienen que, desde la prevención, el pronóstico, el seguimiento de los fenómenos, hasta el seguimiento y también la actuación durante la emergencia, el poder contar entonces con personas que estén pues preparadas, que cuenten también con la aplicación de los conocimientos técnicos científicos que les permitan realizar las mejores estrategias para poder responder en su momento, y ello implica una formación desde los niveles técnico-operativos hasta niveles de licenciatura y superiores. Hoy en México no existe eso todavía, hasta el día de hoy que es creada la Escuela Nacional de Protección Civil. Esta Escuela Nacional de Protección Civil pues implica también que será un proceso de formación con registro oficial ante la Secretaría de Educación Pública. Nace así, nace con la participación de instituciones, de escuelas, de centros de capacitación del gobierno federal, también con la participación de los gobiernos estatales, y implica también el desarrollo de currícula educativa desde la educación preescolar, que ya la tenemos ahora en los libros de texto, hasta educación media, superior y superior, como decía antes. También, por lo tanto, permitirá la certificación de conocimientos de quienes dominen en sus diferentes competencias y las diferentes necesidades del saber hacer, saber aplicar los conocimientos, el saber, además, el conocer y actuar dentro del entorno real en el que vivimos y dentro también de los pronósticos a futuro de las diferentes tendencias tales como cambio climático, en fin, como otros temas que son de interés hoy a nivel global. El esquema en que funcionará entonces la escuela es a través también del registro, como decía, de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de Estudios de la Secretaría de Educación Pública, la DEJAIR. La escuela depende del Centro Nacional de Prevención de Desastres, que a su vez es un centro que se encarga de la investigación y de la capacitación, de la difusión dentro de la Coordinación General de Protección Civil, y se encontrará con la vinculación con autoridades estatales de protección civil, con los niveles también de otros organismos de nivel federal que ya tienen experiencia y tienen centros de capacitación funcionando desde hace varios años, no dedicados precisamente a la protección civil, pero que a partir de hoy se abocarán también al estudio y al desarrollo de planes y programas dedicados para la protección civil. Tal es el caso del nivel federal de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y el Instituto Mexicano del Seguro Social, que ya cuentan con esos centros de capacitación a nivel nacional. Y a nivel estatal, las escuelas o centros de capacitación que han sido financiados a través del FOPREDEN, del Fondo de Prevención de Desastres Naturales, ellos también se incorporan a este mecanismo de formación, certificación y revalidación de estudios en esta materia. Como sedes regionales y estatales en la integración de esta Escuela Nacional de Protección Civil, podemos contar el día de hoy con Querétaro, están las instalaciones, San Luis Potosí, Chiapas,
A su vez, los centros de capacitación de protección civil de Campeche, Estado de México, como escuelas estatales, y los centros de capacitación especializados que ya decía antes, de IMSS, CFE y Pemex. A nivel nacional, este mecanismo permitirá una acreditación de estudios y el desarrollo y registro de carreras desde el nivel técnico básico hasta técnico superior, nivel licenciatura, nivel maestría o inclusive en su caso nivel doctorado. Existen a la fecha ya programas específicos de técnico en protección civil. La Secretaría de la Defensa Nacional ha venido desarrollando desde hace varios años esta carrera y a futuro se vendrán desarrollando las currículas educativas específicas para el desarrollo de competencias acordes con las necesidades a nivel regional, de acuerdo al tipo de riesgos que se presentan en la República Mexicana y también de acuerdo a las diferentes necesidades y aportaciones que se puedan ir desarrollando. Las escuelas, en este caso FOPREDEN, que ya mencioné, ya están, decía yo, ya fueron inauguradas todas ellas. Las escuelas de CFE, Pemex, IMSS y los institutos o centros de capacitación de nivel estatal son los que conforman entonces a la fecha las instalaciones físicas en donde empieza a operar la Escuela Nacional de Protección Civil. Este esquema facilita la posibilidad de acreditar y reconocer, en su caso, la formación de las capacidades y competencias acordes con cada una de las especialidades que son necesarias para la prevención, previsión, preparación, la emergencia y la recuperación en el caso de todo el esquema, es decir, todo el Sistema Nacional de Protección Civil tiene que ser acompañado de las currículas de formación correspondientes y con las diferentes especialidades requeridas. Por tanto, pues habrá los programas de estudio específicos por área y por nivel de especialidad, así como dependiendo también de los niveles que se alcancen, ya sea desde un nivel básico hasta un nivel experto que pudiera formarse en cada una de estas áreas. Podrán ser revalidados los conocimientos y saberes que sobre el tema han venido desarrollando hasta la fecha. Existen numerosas personas, agrupaciones que han venido trabajando de manera empírica en muchos casos, o bien han sido formados en otros lugares, en otros países, porque México no lo tenía. A partir de hoy será posible también el desarrollar estos mecanismos de acreditación de estudios de saberes que han venido siendo adquiridos de manera personal, de manera empírica o a través de otros sistemas educativos de otros lugares. México es el único organismo que puede certificar en México, la Secretaría de Educación Pública es el único organismo que puede certificar estudios. Por tanto, estos estudios también que serán desarrollados serán también registrados y reconocidos a nivel nacional a aquella persona que sea formada en los diferentes niveles. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pues como les señalaba, la escuela es un sueño, una aspiración que teníamos en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, en razón de esta experiencia que para muchos participantes del sistema se viene dando en conocimiento acumulado, pero que no tenían manera de probar esas competencias o esa acreditación para un puesto. Y por otro lado también la garantía de que en un futuro aquellos funcionarios que se desarrollen en unidades estatales, en unidades municipales, en las mismas dependencias federales, que estén en las unidades internas de protección civil o prestadores de servicio que brinden servicios de asesoría a terceros particulares para la realización de programas internos, de cursos de capacitación, pues tendrán en un futuro que estar certificados, y esta es la herramienta que nos permitirá evolucionar hacia la profesionalización garantizada en materia de protección civil, y con ello pues evitar la improvisación frente a algo tan importante que administra finalmente vidas humanas.
Uno de los temas adicionales que también se mencionaron esta mañana tienen que ver con los sistemas de visualización de riesgos. Es un sistema de información que también ha sido una gran aspiración por la que ha trabajado fuerte, no solo el Centro Nacional, aunque sí de manera principal el Centro Nacional de Prevención de Desastres, pero que también es una fuerte aspiración a nivel nacional. Ustedes han escuchado hablar del Atlas Nacional de Riesgos, de los Atlas de Riesgos. Bueno, pues este sistema pretende hacer accesible la información de los Atlas de Riesgos para la determinación, para la simulación de los riesgos. Si me permiten, vamos a poner una cápsula y enseguida le daríamos la palabra al ingeniero Roberto Cuás para que nos amplíe un poco alrededor de este sistema, o a Luis Eduardo, cualquiera de los dos. Adelante. Sobre riesgos y vulnerabilidad en México. Se trata del sistema de análisis y visualización de escenarios de riesgo, SABER, que apoya la prevención, la toma de decisiones y la respuesta ante emergencias y desastres. Con el apoyo de las instituciones que forman parte del SINAPRO, se fortalece esta herramienta indispensable para la gestión integral del riesgo. Los beneficios que ofrece SABER son invaluables tanto para las instancias de seguridad nacional, los estados y municipios y en general a toda la población. El Sistema Nacional de Protección Civil trabaja por un México más seguro. Muy bien, yo diría que este tercer elemento, el eslabón que faltaba de alguna manera y que complementa ahora sí en su totalidad las necesidades de protección civil, me refiero a la Escuela Nacional de Protección Civil en términos de capacitación, al plan sismo que acaba de mencionar la licenciada Gursa, y finalmente a una herramienta nueva que complementa y fue necesaria para el Atlas Nacional de Riesgo. Me voy a hacer algunos breves comentarios al respecto. El Atlas Nacional de Riesgo, como ustedes saben, ya se ha venido manejando y se ha venido integrando desde hace muchos años, quizá 10, 15 años en el CENAPRED, y el Atlas es la base de información que han proporcionado pues muchas instituciones en el país, no solo el centro, por supuesto, sino ha participado la universidad, el INEGI, en fin, muchas instancias en los 3 niveles de gobierno, pero es información que si no se le da cohesión, si no se le integra a través de un sistema que pueda visualizar esa información y pueda relacionar la información en los diferentes niveles, pues le da poco valor. Se tiene un amplio y quizá, bueno, sin lugar a duda, la base de datos más amplia de información sobre peligros y de riesgos en México, más de 500 capas de información en este momento. Si a través de esta herramienta le da una salida visual y por supuesto práctica a la información, de tal suerte que se puede utilizar en todas las etapas de la gestión integral de riesgo, desde la prevención hasta pasando por la emergencia hasta la reconstrucción. Es un instrumento fundamental porque nos permite ver qué es lo que puede ocurrir, pero bajo diferentes escenarios. Nos permite ejercitar lo que en un momento dado pueda ocurrir en un futuro a base de ensayos, a base de simulaciones, y esto nos permite a su vez prepararnos mejor en todos los ámbitos. Por otro lado, estos escenarios nos permitirán acercarnos un poco más a la realidad que en un momento dado pudiésemos tener que afrontar, por ejemplo, en el caso de un sismo, como el que estamos planteando hipotéticamente para la preparación del plan sismo. Eso fue ensayado precisamente con esta herramienta. Nos permite conocer de antemano, por lo menos en una gran visión, cuáles serían
las consecuencias, por ejemplo, de un sismo, dependiendo de su lugar de ocurrencia, qué intensidades sísmicas se producirían a través de la liberación de la energía de un temblor. En este caso pusimos magnitud 8.2. Estas intensidades sísmicas, ¿qué consecuencias tendrían sobre los centros de población? Y que permitirían a su vez visualmente tomar decisiones sobre aquellos sitios donde tendrían que enfocarse y concentrarse los elementos de respuesta para fines de la emergencia. Posteriormente, evidentemente, sería de gran utilidad para la reconstrucción y la vuelta a la normalidad. También serviría de una manera importante para evaluar el impacto socioeconómico que tendrían estos desastres, de tal suerte que con esta nueva herramienta valiosísima, por primera ocasión tenemos esa oportunidad de visualizar, de ensayar, de participar en forma de un ensayo en diferentes situaciones a los que nos podemos ver sometidos. No solo en términos de sismos, por supuesto, sino esto abarca todo el universo de fenómenos naturales y también algunos fenómenos antrópicos a los que puede estar expuesto nuestro país. De tal suerte que es una herramienta fundamental que junto con el Plan Sismo y junto con la Escuela Nacional de Protección Civil le dan nuevamente una coherencia enorme y yo diría un paso cuántico a la protección civil moderna, tecnológica, científica, bien soportada en términos de nuestro Sistema Nacional de Protección Civil. Y qué mejor momento que en el acto de los 25 años del Sistema Nacional de Protección de Protección Civil se pueda presentar y se pueda sobre todo compartir. Estos elementos los vamos a compartir, no van a ser elementos que únicamente de escritorio que vamos a tener en nuestras oficinas, sino van a ser y están siendo compartidos con estados, con municipios, con instituciones que tienen que ver en alguna forma con la protección civil. De tal suerte que vamos a tener una sola lógica de actuación, una sola lógica de prevención, una sola lógica de ver cómo actúan estos fenómenos cotidianamente en nuestro país, y evidentemente de ahí saldrá una nueva cultura de la protección civil, una nueva cultura para enfrentarnos y prepararnos mejor frente a las calamidades que ya sabemos cuáles son. El sismo, por supuesto, me parece que es el que nos vio nacer, o que dio origen al Sistema Nacional de Protección Civil, y qué significativo que el día de los 25 años del Sistema Nacional de Protección Civil tenga ahora ese punto focal en la atención de las autoridades y en general de la población. Con esto, pues, quisiera redondear que tenemos ahora todos los elementos para crear un nuevo avance importante en la protección civil, en el concepto de la protección civil y sobre todo en el concepto que nos marca normativamente nuestro sistema, que es la gestión integral del riesgo. Muchas gracias. Gracias. Pues uno de los propósitos que consignamos en el Programa Nacional de Protección Civil vigente para esta administración una de las líneas de acción fue justamente la modernización y la sistematización. Este sistema es una de las pruebas de ese proceso, pero no es el único. Tenemos otras herramientas que también de manera poderosa nos vienen brindando la posibilidad de controlar información, porque la información y control de esta puede significar poder administrar mejor una emergencia, pero sobre todo poder prevenir un escenario de riesgo y reducir en consecuencia sus efectos. Es el caso de otro de los sistemas de información que se llama Fonden en línea y que nos lleva a un mejor control de los recursos, pero también un inventario de la infraestructura que se ha visto afectada, un registro histórico georreferenciado de los daños que se presentan en nuestro territorio, que nos permita aprender de ellos, cuantificarlos, saber cómo se comportó frente a los fenómenos, la afectación y cuánto costó la reconstrucción de cada uno de estos escenarios que se van presentando en nuestro territorio nacional. Si me permiten, vamos a poner una breve cápsula y enseguida le daría la palabra al licenciado Rubén Hofliger, director general
del Fonden. A la Coordinación General de Protección Civil, cuya misión consiste en apoyar a las entidades federativas en la atención y recuperación de su patrimonio ante la ocurrencia de desastres naturales. Atender de manera oportuna, ágil y eficiente a quienes han sido afectados por un fenómeno natural es una prioridad del gobierno federal, y por esta razón se han establecido esquemas que simplifican la normativa en la materia. Este es el caso del Fonden en línea, una solución tecnológica cuya finalidad es administrar las solicitudes de recursos por declaratoria de desastre natural, integrando las bases de datos de apoyos históricos, un inventario de infraestructura tanto federal como estatal, y un sistema de validación de eventos y recursos a través de una página web completamente automatizada que verifica en tiempo real los diagnósticos de los daños y los montos solicitados. La captura de toda esta información constituye una base de datos histórica que se complementa con más información, aportada por otros sectores de gobierno y que se traduce en la creación de planes preventivos de contingencia, mitigación o reconstrucción de viviendas e infraestructura. Porque la simplificación y la rapidez son vitales frente a una contingencia, el Fonden en línea avanza. Buenos días todavía. Bien, como pudimos apreciar de la cápsula, uno de los objetivos principales que tiene el Fonden es precisamente sistematizar y automatizar todos sus procedimientos. En una primera etapa hemos logrado ya la automatización y sistematización de lo que le llamamos la primera etapa del Fonden, que es desde la ocurrencia de un desastre hasta la autorización total de los recursos. Esta iniciativa tiene vida a partir de las reglas de operación del Fonden publicadas el 27 de mayo de 2009 y entra en vigor propiamente el 1 de abril del año pasado. Su objetivo principal es atender una añeja demanda y que hemos tenido a lo largo de los años, que es precisamente disminuir los tiempos de respuesta, de evaluación de los daños, pero también de autorización de los recursos. Como veíamos en la cápsula, ello permite que al momento de la ocurrencia de un desastre todos los procesos se hagan en línea. El sistema funciona 100% a través de la web. Todos los usuarios Fonden, digamos, de las entidades federativas, de los municipios, del gobierno federal, tienen un usuario, una contraseña, con lo cual accesan al sistema, y además de poder conocer en tiempo real cómo va llevándose a cabo la evaluación y cuantificación de daños de cada uno de los sectores: vivienda, carretero, hidráulico, escuelas, hospitales. También las brigadas que salen a campo de cada uno de los sectores a hacer su trabajo de evaluación y cuantificación de daños con un aparatito GPS, con fotografías, además de tomar fotografías de cada una de las acciones de reconstrucción que se llevarán a cabo, con fotografías georreferenciadas. Además capturan en el momento la información, la cual automáticamente se carga el sistema y podemos conocer en tiempo real cómo va el avance, digamos, en los trabajos de evaluación y cuantificación de daños. También las solicitudes de recursos que nos hacen llegar las entidades federativas y las dependencias federales se hacen a través del sistema Fonden en línea para que el proceso sea más dinámico, más rápido, y podamos de una manera más ágil el poder autorizar los recursos, y también que sea un mayor mecanismo de control y transparencia. Es decir, la meta es que todos tengan acceso al sistema, todos conozcan cómo se lleva a cabo un proceso de evaluación y cuantificación de los daños del Fonden, cómo van los avances en la autorización de los recursos, pero también la etapa que estamos desarrollando, que es conocer cómo se lleva a cabo los procesos de reconstrucción, los tiempos que se tardan, cuáles son los avances físicos, financieros de cada sector, de cada desastre, de cada entidad federativa. Algo que es importantísimo y que ha sido muy demandado, que es precisamente el llevar a cabo mayores mecanismos de control y de transparencia de la autorización de los recursos del Fonden, pero también de su ejercicio. El objetivo final es que podamos automatizar todo el procedimiento hasta la conclusión y cierre de la reconstrucción de todas las obras, hasta la entrega de sus libros blancos. Además, el sistema también nos permite llevar a cabo reportes estadísticos de toda la información que se captura en el sistema. Además de la información que se captura por cada desastre, contamos en el sistema ya capturado un inventario integral de toda la infraestructura pública federal y gran parte de la infraestructura local, lo cual permite que al momento de capturar nuevos daños en una carretera, en una escuela, en un hospital,
automáticamente el sistema compulse contra la base de datos histórica para ver en cuántas ocasiones esa escuela en particular ha recibido apoyos, este hospital, este tramo carretero, este puente, y ello permite también una mejor toma de decisiones a futuro. Ejemplo, hemos visto en algunos casos que alguna escuela o algún hospital ha tenido apoyos, 2, 3 apoyos en un plazo de 2, 3 años, ello permite visualizar que algún problema hay en la zona donde se encuentra esa escuela o ese hospital. A lo mejor la problemática radica en que esa escuela se encuentra en una zona de alto riesgo, este hospital, y la mejor decisión no será volver a reconstruir en ese lugar, sino reubicar esa escuela, ese hospital, esa comunidad, una zona libre de riesgo y evitar con ello estar año con año reconstruyendo en una zona de riesgo. Además nos permite también llevar a cabo generación de reportes estadísticos, con simple controles de mandos en el sistema podemos llevar a cabo un historial de todos los apoyos que se ha brindado por fenómeno, por entidad federativa, por sector, o solo la infraestructura federal, o solo la local, o solo de 2 sectores de todo el país. En fin, todas las variables son posibles con un simple control de mandos, lo cual permite respuesta inmediata en la generación de reportes y además disminuye los errores que pueden darse en la captura de la información. Bien, muchísimas gracias. Yo diría que estos 2 sistemas interactuando con el CEIBER nos daría la perspectiva, nos daría la posibilidad de generar realmente una administración integral de los riesgos, una gestión integral de los riesgos. Ustedes saben que tenemos en el Congreso de la Unión en discusión, incluso en conferencia, entre ambas cámaras, se discute la nueva Ley General de Protección Civil. Esta nueva ley plantea justamente como una política transversal del quehacer institucional, de la planeación del desarrollo, porque al final eso es la gestión de riesgos, adoptar el riesgo como una visión a la que hay que administrar de manera integral para poder reducir los efectos que un escenario de desastre pudiera dejar en nuestra infraestructura y por ende comprometer el desarrollo de las comunidades. No sé, Luis Eduardo, si quisieras adicionar algo de manera muy breve alrededor del riesgo. Sí, muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Simplemente mencionar que el mundo ha cambiado, que anteriormente el área de protección civil se encargaba de atender desastres. Ahora la protección civil a nivel mundial se encarga no del desastre en sí, sino del riesgo de desastre que está atrás de los desastres que nosotros vemos. Y para ello hace falta más que edificios, hace falta más que vehículos, hace falta más que muchas personas o muchas manos, hace falta inteligencia. Y la inteligencia para la gestión de los desastres es parte de lo que el gobierno federal ha venido desarrollando para tomar decisiones más eficaces en la reducción de los desastres. El contar con herramientas que nos permitan visualizar los riesgos, conocer el riesgo, es fundamental. El contar con herramientas que nos permitan identificar la distribución espacial de los peligros, de los daños, de los impactos económicos que tienen, nos permite de una manera significativa tomar decisiones de una manera más racional. Entonces, y el contar con espacios para la capacitación, el contar con espacios para la difusión de estos conocimientos y el desarrollo de inteligencia es fundamental para lograr una mayor eficacia. Entonces, lo que estamos nosotros presentando a ustedes básicamente es eso, es la gran posibilidad de que nuestro país tome decisiones para el ordenamiento territorial, para el desarrollo de vivienda, para la decisión de dónde hacer obras de prevención, de mitigación, para poder responder adecuadamente a las emergencias y también para que los procesos de reconstrucción nos hagan más resilientes, nos hagan más fuertes y que cada desastre que suceda salgamos más resistentes como país. Gracias. Gracias, Luis Eduardo. Bueno, pues finalmente comentaría que nadie remedia lo que no conoce. Parte de ese propósito es justamente poner a disposición de la ciudadanía el conocimiento. Hemos hecho una alianza con la Secretaría de Educación Pública y a partir de este ciclo escolar todas las escuelas de educación, todas las escuelas en el país, principalmente en la educación básica
ya tienen contenidos alrededor de la protección civil. Yo los invito a que consulten los libros de texto. Si quieren, si desean obtener algún detalle específico de en qué libros, qué materias, de qué grados, etcétera, en qué páginas incluso se encuentran ya estos contenidos, con mucho gusto en el Centro Nacional Gloria Luz les puede dar ese nivel de detalle, porque es importante finalmente comprender que es como nos podemos apostar un mejor futuro en nuestro país si es que logramos permear primero en los niños y enseguida también pretendemos permear en las familias. Esa es la razón por la que el presidente instruyó a la Comisión Nacional de Vivienda que en un futuro y a partir del ejercicio 2012, todas las viviendas, y así lo estamos buscando, que la normatividad incorpore como parte del equipamiento de las viviendas esta recomendación que siempre damos en Protección Civil: tenga listo tal producto, y siempre se lo sugerimos, pero hoy queremos darles y facilitarle a la ciudadanía el remedio y el trapito. Es decir, estamos normando para que en un futuro las familias puedan tener una mochila de emergencias que tengan preparada de manera permanente. Pero esta mochila no solo contiene productos útiles para que una familia esté preparada alrededor de enfrentar una situación de emergencia, sino también información valiosa para que pueda organizarse como primer célula de nuestra sociedad y organizarse alrededor de esto. Si ustedes me permiten, solo la muestro rápidamente. La mochila trae un botiquín de primeros auxilios y su instructivo de uso. Trae una linterna o una lámpara recargable, un silbato importante para llamar la atención y al orden, 4 impermeables que se utilizan en caso de escenario de lluvia, una bolsa de plástico autosellable que se encuentra de este lado. Esta es la bolsa de plástico resellable para contenedor de documentos importantes, un gancho portallaves para guardar un gancho que se coloca aquí para poner las llaves importantes cuando haya que evacuar, y bueno, por supuesto trae además un instructivo de uso de la mochila, en donde se explica a las personas, a las familias, lo que hay que depositar dentro ya de manera particular. Tiene que ver con el agua potable, los alimentos enlatados que vayan a ingresar, o los medicamentos muy particulares que por razón de prescripción médica en cada familia tengan que consumir el abuelito, la mamá o el niño, etcétera, y que se haga contener en ella. Además, estamos incorporando un folleto de una guía básica de primeros auxilios. Es una guía breve pero explicativa de los primeros pasos para saber cómo actuar en caso de una emergencia, y lo más importante quizá, que es una guía para la elaboración del plan familiar de protección civil. Es decir, incitando con esto es buscar que cada familia se organice como primer célula organizativa de la sociedad para estar en capacidad de responder primero en su autoprotección y después poderse sumar a los trabajos de solidaridad en apoyo a otros miembros de la sociedad, o bien recibir el auxilio que requiriera de las instituciones o de la misma sociedad mexicana. Es un poco el propósito que se busca al promover esta mochila. Insisto, la intención es que nazca a través de la entrega de viviendas nuevas, de vivienda social, y sin embargo estaremos también pugnando por una alianza con las tiendas de autoservicio para que se encuentren disponibles también para aquellas familias que deseen adquirirla y prepararla. No es riguroso que tenga que ser esta mochila, pero sí es importante que cada familia siempre esté preparado para poder responder en esos primeros tiempos, sobre todo porque si bien los fenómenos hidrometeorológicos son los que más nos aquejan y también nos llaman a una evacuación, siempre nos permiten un poco más de planeación. Los sismos no. Los sismos tenemos que estar preparados, debemos estar siempre actualizados, y por eso emitimos algunas recomendaciones en el instructivo de la mochila para estar mejor preparados como familia frente a la amenaza que pudiera ofertar un sismo, y especialmente un sismo de grandes magnitudes que tuviera que provocar
una evacuación de la familia o un desplazamiento hacia otra zona territorial y que estemos mejor preparados todos como mexicanos. Recordemos que nuestro lema es justamente protección civil, somos todos, todos tenemos responsabilidad y la participación individual de cada sujeto irá en beneficio y en favor de la protección también de cada uno de los ciudadanos mexicanos. Es todo y no sé si abrimos un ciclo de preguntas. Muchas gracias. Sí, iniciamos con Arturo Baranda de Reforma. Perdón, Antonio. Preguntarles nada más dos cosas muy sencillas. Laura, no sé si nos pudiera comentar sobre algún balance del macrosimulacro del día de hoy, si es que ya tiene algún reporte de las dependencias, particularmente de la CEGOV, no sé si también tengan alguna coordinación con las demás dependencias federales. Y también preguntarles, en el proyecto de presupuesto de egresos 2012 se habla de dos proyectos prioritarios también en materia de protección civil. Uno es el Centro Nacional de Operaciones y la Sala de Crisis. Me gustaría también que me comentaran sobre estos dos proyectos, para cuándo estarían, cuánto se presupuesta de inversión para los mismos y qué tan importantes son para generar este mecanismo de protección civil integral del cual nos acabas de mencionar. Claro, mira, en relación al centro de operaciones también ha sido una aspiración por la que hemos pugnado fuerte en protección civil, contar con una sala de crisis que nos permita administrar de manera ordinaria los escenarios de emergencia que se presentan en el territorio nacional. Vale decir que para el caso de un sismo de grandes magnitudes, este centro ya existe. Estaríamos operando en lo que es el Centro de Inteligencia de la Policía Federal Preventiva, ahí se constituiría el Comité Nacional de Emergencias y están establecidos todos los protocolos, incluso garantizando la interconectividad de comunicaciones. Como pudieron ustedes ver, en la plancha del Zócalo pusimos solo una pequeña muestra de lo que significa nuestro nuevo Centro Nacional de Operaciones móvil. Es móvil y justamente va encaminado a facilitar la administración de la emergencia en cualquier parte del territorio nacional y habilitar las telecomunicaciones de cualquier tipología de comunicaciones que sean bandas anchas, etcétera, en tecnología de punta en los escenarios de emergencia. Es decir, se tienen tres renglones diferenciados. Uno que requiera la administración de la emergencia en sitio, para lo cual el propósito es el centro de operación móvil, este tráiler que lleva unos vehículos todoterreno, que lleva unas carpas y todo el equipamiento para ahí en cualquier lugar poder habilitar agua potable, energía y telecomunicaciones en envío de señal, voz, dato, imagen, etcétera, y ampliarlo según la necesidad de la propia emergencia. La parte que está programada en el presupuesto de egresos va encaminado a garantizar la administración desde la Ciudad de México de cualquiera de las emergencias que a nivel federal requiere un proceso de organización y que hoy se hace de manera muy modesta y con algunas dificultades en algunas salas de juntas de la coordinación, y lo que pretendemos es tener un mejor equipamiento para garantizar un mejor proceso de coordinación de emergencias. Y el tercero, que en grandes escenarios ya existe también, sería en el búnker de la Secretaría de Seguridad Pública. Del macrosimulacro. Bueno, el reporte que me dieron por parte de la Unidad Interna de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación es que el tiempo de desplazamiento duró 40 segundos, es un tiempo muy adecuado para la evacuación en el caso de la Secretaría de Gobernación. El reporte estimado general que se tiene por parte de las autoridades del Distrito Federal aún no lo tengo. Teníamos una previsión de alrededor de 6 millones de personas participando en el macro simulacro de la Ciudad de México. Vale decir que por primera vez estaría sesionando el Comité Nacional de Emergencias interconectado con el búnker, también con el Centro de Emergencias de la Ciudad de México, mismos que se encuentran ya interconectados para poder generar una eficaz administración de la emergencia entre ambos niveles de autoridad. Y señalar también que obviamente no es el único simulacro que se realiza en el país. Las unidades estatales y municipales de protección civil de manera sistémica también
realizan simulacros, de tal manera que el simulacro se está dando en todo el territorio nacional, aunque no necesariamente bajo el mismo escenario, porque algunos estados no tienen realmente un riesgo mayor de sismicidad, sino su principal riesgo quizá va alrededor de incendios o de huracanes o de inundaciones. Entonces va según la tipología del máximo riesgo que se vive en cada uno de los municipios, pero todos de manera simultánea están aplicando simulacros. ¿Ya? Bueno, pues les agradecemos muchísimo su atención.